Ya en las semanas anteriores habíamos descrito matemáticamente o geométricamente tanto lo que era el MRU, el MRV, el movimiento parabólico y el movimiento de caída libre. Lo que vamos a hacer ahora en el transcurso de esta clase es hacer una descripción pero un poquito más geométrica, un poquito más matemática, ¿no? Y cómo es las interpretaciones de cada una de estas magnitudes, como la velocidad, como la posición, como la aceleración a lo largo de una gráfica. Para ello vamos a empezar con uno de los movimientos que tú ya conoces. Por ejemplo, en el MRU. En el MRU nosotros vamos a explicar por esta parte la primera gráfica, la gráfica posición versus tiempo. Para ello, lo primero que nosotros debemos de conocer en esta parte es lo siguiente. Por ejemplo, si yo pongo acá una esfera, ¿no?, en esa posición, nosotros nos podemos preguntar profesor, ¿esta esferita estará a la izquierda, estará a la derecha, estará hacia arriba o estará hacia abajo? Entonces recuérdate de las primeras clases que para poder definir, por ejemplo, la posición que tiene esa partícula, nosotros teníamos que ubicar nuestro sistema de referencia. Y el sistema de referencia estaba conformado por un observador. Este observador que nosotros estamos colocando en esta parte va a necesitar ciertas herramientas matemáticas para poder describir el movimiento mecánico. Entonces, una de las herramientas bastante importantes que va a utilizar este observador viene a ser un sistema de ejes coordenadas, el cual nosotros ya conocemos muy bien, que es el sistema, ¿no?, de ejes cartesianos. Entonces, este observador se va a encontrar acá en la posición horizontal x igual a 0. Él siempre se encuentra en el origen de coordenadas. A partir del observador yo puedo definir a la derecha, ¿no?, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, si volvemos a preguntarnos cuál es la posición de esta partícula, nosotros podemos mencionar que la partícula se encuentra a la derecha del observador, ¿no? Y te puedo preguntar, ¿y a cuántos metros a la derecha? Entonces yo por acá puedo colocar, por ejemplo, él se encuentra en una posición más 3. Si tú observas por acá el signo más 3, significa que estamos a la derecha de esta posición, a la derecha del origen de coordenadas. Y a esta posición de acá, a él, matemáticamente se le denota mediante x sub 0. Y x sub 0 me indica la posición inicial. Como esta es la posición inicial, significa también que el instante de tiempo en el cual nosotros empezamos a describir este movimiento es el instante t igual a 0. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, tú sabes que esta partícula va a cambiar de posición debido a que tiene una velocidad constante. Entonces, por acá podemos graficar nosotros el vector velocidad, el cual me está indicando que esta partícula se mueve hacia la derecha. Como tiene cierto movimiento, entonces va a ir cambiando de posición mientras transcurre el tiempo. Vamos a evaluar cuál sería su nueva posición luego de un tiempo t. Entonces yo puedo graficar a esta partícula en esta posición, ojo, con la misma velocidad, pero ya no estaría hablando del mismo instante t igual 0, sino estaría hablando del instante en general, el instante t. Y me voy a dar cuenta que de esta posición a esta posición hay un intervalo de tiempo y este intervalo de tiempo es igual a t. Observando la figura nos vamos a dar cuenta que esto ya no va a ser la posición 3, ¿no? Podemos imaginarnos que sea, por ejemplo, la posición más 12. Y esta posición más 12 nosotros lo vamos a representar de forma general de esta manera, como la posición x. Y x me va a representar, ¿sí?, escucha bien, la posición final. Entonces, si estaba en la posición 3 y ahora está en la posición 12, me voy a dar cuenta que ha cambiado de posición. Y ese cambio de posición en las primeras definiciones del M, o en este caso de la parte cinemática, se había definido que ese cambio de posición se va a denominar desplazamiento. Y el desplazamiento viene a ser un vector, y este vector lo voy a graficar siempre desde la posición inicial a la posición final. Este vector de acá viene a ser el desplazamiento. Y de forma general nosotros podemos decir, y esto se va a cumplir siempre, es lo siguiente. Mira, podemos nosotros mencionar que la posición final, ¿sí?, siempre va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento.
Recuérdate bien esto, ¿eh? ¿Sí? Y tiene sentido, pues, porque el lugar en donde ahora nosotros estamos va a ser igual al lugar en donde estuvimos al inicio, más todo el cambio de posición que nosotros hemos experimentado. Pero ese cambio de posición se denomina desplazamiento. Ahora, este desplazamiento en el MRU tiene una forma en particular de calcularse. Esta posición final, la notación matemática que se le da a la posición final es X, vectorial, posición final, es igual a la posición inicial, se le da la notación X sub 0, que es la posición inicial, y este desplazamiento en el MRU, el desplazamiento va a ser igual al producto de la velocidad multiplicada por el tiempo. Y esta ecuación que tú observas acá, en física, se denomina la ecuación del movimiento para el MRU. Entonces, a esto nosotros lo podemos poner acá, ecuación del movimiento para el MRU, para el movimiento rectilíneo uniforme. Observa que siempre hay X de forma vectorial. ¿Qué quiere decir? Que este X puede ser positivo o puede ser negativo. Como estamos a lo largo del eje horizontal, un valor positivo me indica que estoy a la derecha del origen de coordenadas y un valor negativo me estaría indicando que estoy a la izquierda del origen de coordenadas. El X sub 0 viene a ser la notación que siempre se le da a la posición inicial, ¿no? Y acá tengo el producto del vector velocidad por el tiempo. Y el vector velocidad por el tiempo me va a dar el desplazamiento, el cambio de posición que va a tener esa partícula. Y si tú te recuerdas un poquito de gráfica de funciones, por ejemplo en la parte de álgebra, cuando tú quieres graficar funciones, me voy a dar cuenta que acá hay dos variables. Observa, t, que se va a denominar la variable independiente, y x, que va a ser una variable dependiente. Eso indica que x, el valor de x, va a depender del valor de t. Pero la dependencia que tiene x con t, observo el exponente de t, es 1. Entonces, esto ya que es una función lineal. Y si es una función lineal, recordándote un poquito del álgebra, una función lineal, cuando tú graficas en el plano cartesiano, esa función lineal es una línea recta. En donde yo puedo graficar acá, por ejemplo, poner los ejes. El eje horizontal me va a representar, ¿no?, el eje de las abscisas, pero en este caso me representa el tiempo. Y el tiempo en el sistema internacional está expresado en segundos. Y el eje vertical, que va a ser el eje de las ordenadas, me va a representar el eje de la posición expresado en metros. Si tú logras reconocer por acá, ¿no?, como la dependencia, esto de acá me representa la pendiente y esto es el punto de corte que tiene esta recta con el eje vertical. Entonces, cuando nosotros empezamos a graficar esta línea recta, lo vamos a hacer de esta forma. Observa. De manera general, por acá, tengo el valor de la velocidad inicial, ¿sí?, y para cualquier instante, ejemplo acá, para cualquier instante de tiempo t, yo voy a tener un valor x. Entonces, esto es la gráfica, y recuerda que este puntito de acá, este puntito es un par ordenado. Este puntito es el par ordenado t. Recuerda que siempre pones abscisa y luego pones ordenada. El par ordenado tx. Se interpreta que a ese tiempo estamos en esta posición. Pero cuando nosotros tenemos esta gráfica hay algo importante que se va a cumplir, mira. ¿Ya? En geometría, cuando nosotros empezamos a evaluar, ¿sí?, la ecuación de una línea recta se puede inclinar a la derecha o se puede inclinar hacia la izquierda, o puede ser en este caso de forma horizontal. Y hay una expresión matemática denominada pendiente, y la pendiente te representa el ángulo de inclinación de esta recta. Por ejemplo, este ángulo que tú observas acá es el ángulo de inclinación que tiene la recta. Y en una gráfica posición versus tiempo se va a cumplir, ¿sí?, se cumple que la tangente del ángulo alfa
va a ser igual a la velocidad. De manera directa, si nosotros deseamos calcular la velocidad en una gráfica posición versus tiempo, entonces tengo que calcular la tangente. Y la tangente geométricamente se interpreta como la pendiente. Es decir, de acá, ¿sí?, la velocidad ya con símbolos, yo puedo representar v, viene a ser igual a tangente de alfa. Pero como te mencionaba hace un momento, la tangente de alfa lleva un nombre bastante conocido, ¿no? Se denomina pendiente. ¿Ya? Y recuérdate que podemos tener pendiente positiva, pendiente negativa o pendiente cero. En este caso, si me habla de una pendiente positiva, significa que la velocidad va a ser positiva. Y recuerda, si la velocidad es positiva, el signo de la velocidad solamente me indica hacia dónde se va a mover la partícula. Por ejemplo, si la velocidad es positiva, yo debo de entender que la partícula se está moviendo hacia la derecha. Si la velocidad es negativa, es decir, la pendiente es negativa, nosotros debemos entender que esa partícula se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso tú debes de tener muy en claro para desarrollar e interpretar los valores en esta gráfica posición versus tiempo. Para que quede un poquito mejor, ¿no?, más claro la idea de cómo se trabaja en este tipo de gráficas, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Acá en este ejemplo nos dice: una partícula se mueve a lo largo del eje X, cuyo movimiento está definido con la siguiente expresión: X es igual a menos 4 más 2 veces T. Me dice, describa dicho movimiento, es decir, vamos a analizar, ¿no?, cuál es el movimiento, hacia dónde se está moviendo, qué está pasando con la posición mientras transcurre el tiempo. Para ello, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente, mira, recordar la ecuación del movimiento. En el MRU, tú sabes que la ecuación del movimiento X, fíjate acá, X es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Esa es la ecuación del movimiento, es la función del movimiento. Entonces, pero acá me está dando ya con valores numéricos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es comparando con la expresión que a nosotros nos está dando. Me dice la ley del movimiento, que es X, es igual, me dice menos 4 más 2 veces el tiempo. Entonces tú haces una comparación entre la primera expresión y la segunda expresión. Y por posiciones equivalentes de cada una de las magnitudes, nos podemos dar cuenta de algo interesante. Mira, X sub 0 era la posición inicial y acá me dice menos 4. Entonces la posición inicial, ¿sí?, de acá nosotros podemos mencionar, entonces, profesor, la posición inicial de la partícula es la posición menos 4. Y luego, en el otro término, date cuenta que aparece el tiempo, y el tiempo siempre va a quedar como variable. Pero ¿quién está multiplicando? Está multiplicando la velocidad. Y acá, ¿quién multiplica? Más 2. Entonces, más 2 será la velocidad. Entonces, esta velocidad es igual más 2 metros por segundo. Quiero que te concentres en el signo de la velocidad. Me dice que la velocidad, ¿cómo es? Es positiva. Y si la velocidad es positiva, entonces debemos entender nosotros que se mueve hacia la derecha. Si se está moviendo hacia la derecha, yo puedo representar eso, ¿sí?, en el eje de movimiento. Por ejemplo, podemos graficar el camino, ¿sí?, graficar esas condiciones iniciales. Me dice, la posición 0 estará por acá. Fíjate, esa es la posición X igual a 0 metros. Pero estos datos me dicen que la partícula inicialmente está en la posición X menos 4. Es decir, esta partícula, ¿sí?, está en esta posición X inicial
igual a menos 4 metros. ¿Y hacia dónde se va a mover? Hacia la derecha. Esto me dice hacia la derecha. Es decir, acá tiene este valor de velocidad y la velocidad viene a ser 2 metros por segundo. A esa expresión matemática se denomina la ley del movimiento porque me permite predecir, me permite saber en dónde se va a encontrar la partícula para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Quizá dices, profesor, ¿cómo hacía? Mira, no, lo único que nosotros tenemos que hacer es graficar y saber esos puntos. Para ello, ¿no?, vamos a coger solamente algunos de los valores que va a tomar él. Entonces, de acá, mira. Acá arriba voy a poner el tiempo o la posición X expresado en metros y por acá voy a poner el tiempo expresado en segundos. Recuerda que la función es menos 4 más 2 veces t. Entonces, variable independiente, variable dependiente. Es decir, en el instante inicial t igual a 0, ¿sí?, x vale, reemplazo acá, fíjate, x menos 4 más 2 por 0, 2 por 0, 0 y te queda menos 4. Entonces estamos en la posición menos 4, tal como se lo hace en el gráfico. Cuando el tiempo transcurrido es un segundo, es decir, en el instante t igual 1, reemplaza acá, mira, fíjate, menos 4 más 2 por el tiempo, pero hemos mencionado que el tiempo ¿cuánto vale? 1. Entonces por acá haces 2 por 1, 2, menos 4 más 2, entonces acá me sale la posición menos 2. Ahora, para el tiempo 2, reemplazo de la misma forma, fíjate. Tiempo 2, menos 4 por 2 veces el tiempo, pero el tiempo vale 2, por lo tanto es 2 por 2, 4, 4 positivo más menos 4 negativo, entonces hemos llegado a la posición 0. Y por acá puedo mencionar, por ejemplo, quiero saber la partícula en donde se encuentra en el instante t igual a 4 segundos. Reemplazo de la misma forma, fíjate. Como t vale 4, 2 por 4, 8. 8 menos 4, entonces estamos en la posición, ¿dónde? En la posición 4. Como te mencionaba hace un momento, esta ecuación me permite saber dónde está la partícula en cualquier instante de tiempo. Por ahí quizás puedes preguntarte, si eres un poco curioso, decir, profesor, ¿y dónde estaría la partícula, por ejemplo, en el tiempo t igual 50? Entonces reemplazas. Si t va a ser 50, por acá, ¿ve? 50 por 2 hacen 100, menos 4 hacen 96. Entonces estaríamos a 96 metros a la derecha del origen de coordenadas. ¿Ya? De estos puntos yo solamente voy a trasladar, a ver, ya, vamos a trasladar 2 puntos, los cuales me van a permitir quizás saber. Por ejemplo acá, mira, ¿en qué instante, fíjate, en qué instante llega la posición 0? Posición 0 en el instante 2. ¿Qué quiere decir? Que esta partícula va a pasar por la posición 0 según lo que nosotros estamos viendo en el instante t igual a 2 segundos. Porque en la posición menos 4, en esta posición era el instante t igual a 0. El instante t igual 0 en la posición menos 4, en el instante t igual 2 llegamos a la posición 0 y esta tablita de acá me dice que en el instante t igual 4 llegamos a la posición 4. Entonces yo puedo poner acá, en la posición x igual a más 4, la partícula se sigue moviendo a la derecha, pero el instante de tiempo es el instante t igual a 4. Y tiene sentido, ¿no? Porque mientras transcurre el tiempo, como su velocidad es hacia la derecha, entonces esta partícula va a ir en posiciones cada vez más a la derecha. Ahora, todo esto que tú observas a lo largo de este camino horizontal, lo podemos trasladar a una gráfica de este tipo. Profesor, ¿cómo así? Solamente trasladando los pares ordenados. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer acá, fíjate, vas a trasladar esos pares ordenados al plano cartesiano. En el plano cartesiano, el eje de las abscisas te representa el tiempo, es decir, la horizontal es el tiempo y el eje de las ordenadas, que es la vertical, es la posición.
Y la posición expresada en metros. Y date cuenta de algo, ¿sí? ¿Ya? Recuerda que un par ordenado, para darte, mira, un par ordenado, ¿sí?, viene a ser una relación binaria entre dos elementos, ¿no?, en el cual hay un orden. Recuérdate eso. X, Y, abscisa ordenada, horizontal, vertical, como tú quieras denominar. En donde, cuando nosotros hacemos, ¿no?, la comparación, me voy a dar cuenta que acá horizontal es T, es decir, esto de acá es T y esto de acá es X. ¿Sí? No te vayas a confundir, no vayas a decir, profesor, ¿cómo lleva a ser X? No, es la comparación, porque acá estamos trabajando con otros X. Entonces yo voy a trasladar pares ordenados acá, en el plano cartesiano. Mi primer plano cartesiano, empezando con tiempo versus posición, está acá. En tiempo 0, posición -4. Entonces el primer par ordenado está acá, mira. Este par ordenado es el par. Voy a poner por acá. 0, -4. Esto es el par ordenado, 0, -4. El otro par ordenado que yo puedo conseguir es acá, ¿sí? El tiempo, voy a considerar, para tiempo 2, la posición 0. Entonces acá, mira, este es el siguiente puntito, que es el par ordenado 2,0, el punto de acá. Abscisa ordenada, 2 a lo largo del horizontal y 0 a lo largo de la vertical. Pero recuerda que la vertical es la posición, entonces eso se entiende, que en el instante 2 estamos en la posición 0. Entonces de acá, lo que nosotros podemos hacer es el otro puntito. Por ejemplo, el otro punto es el de acá. Y este puntito tiene coordenadas, ¿sí? Ojo, según lo que nosotros hemos hecho, las coordenadas de este puntito es 4 de tiempo, 4 de posición, el de acá. 4, eso indica que esto de acá vale 4 y el de acá vale 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unir estos puntos. Fíjate acá. ¿Sí? Y eso sería la gráfica, en donde esta línea recta tiene la siguiente ecuación matemática. Esa línea recta es x igual a -4 más, ¿cuánto? Más 2 veces el tiempo t. Lo que debemos de aprender acá, como te mencionaba, es sacar la información. Y ojo acá, hay muchos estudiantes que piensan, cuando ven una gráfica posición-tiempo, hay muchos estudiantes que piensan que la partícula empieza su movimiento acá y la partícula va subiendo a lo largo de esta línea, ¿sí? Ese es un gran error que se comete al interpretar estas gráficas. Esta es una gráfica. Esta gráfica resulta de trasladar los pares ordenados tiempo, posición en una, o en este caso en este sistema de ejes cartesianos, y debes de tener muy en cuenta para que puedas desarrollar e interpretar los valores o los diferentes ejercicios que nosotros vamos a desarrollar. Cuando tienes esta gráfica, tú te puedes preguntar, profesor, ¿yo puedo calcular la velocidad? Claro que puedes calcular la velocidad. Como es una línea recta, la velocidad, ¿qué cosa es? Fíjate, ¿qué es la velocidad? La pendiente. Y la pendiente tú lo puedes evaluar en cualquier posición, porque es una línea recta y la pendiente es la misma en cualquier posición. Lo que puedes hacer, por ejemplo acá, ¿no? Este ángulo, mira, este ángulo de acá, puedo llamar el ángulo θ. Entonces, hemos visto, por definición, que la velocidad era igual a tangente ¿de quién? De θ. Por ahí pueden mencionarte, profesor, ¿y cómo calculo tangente θ? Tranquilo, mira. Asocia a algo que tú ya conoces. Esa figurita que estoy sombreando es un triángulo. Y la tangente, tú conoces esta razón trigonométrica, lo puedes calcular como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, este cateto opuesto vale 4, esto vale 2,
¿sí? Y por acá tú dices tangente teta. Ah, profesor, qué fácil. 4 sobre 2. ¿Y esto cuánto vale? 2 metros por segundo. Y verifica el dato que tú tienes, porque la velocidad me dice cuánto vale. 2, ¿no? Con pendiente positiva. ¿Me dejo entender? Entonces, ten en cuenta todo lo que nosotros estamos haciendo en la interpretación de la gráfica posición versus tiempo. Veamos en esta parte la siguiente gráfica en el MRU, que es la gráfica velocidad versus tiempo. Para ello, siempre ten en cuenta que el análisis o la forma matemática que a veces nosotros ponemos, ¿no?, en una gráfica posición-tiempo, en una gráfica velocidad-tiempo, responde a un análisis del movimiento mecánico que tiene esta partícula. Entonces, siempre tener en cuenta ello. Por ejemplo, cuando me dice gráfica velocidad versus tiempo, yo puedo graficar, igual que el caso anterior, tal como habíamos definido para la posición, por ejemplo, este observador, ¿sí?, que siempre se encontraba en la posición x igual a 0, y en función de él evaluar esa velocidad. Pero una característica que tiene el MRU es que su velocidad no cambia, que su velocidad va a ser constante. Es decir, si nosotros empezamos a evaluar el valor de esta velocidad en el tiempo t igual 0, va a tener un valor v. Pero mientras pasa el tiempo, por la misma característica que tiene la velocidad, esa velocidad no va a cambiar. Esa velocidad va a tener el mismo valor y la misma dirección para cualquier instante de tiempo. De t0 al instante t, date cuenta que habrá pasado un intervalo de tiempo. Y en este intervalo de tiempo, esta partícula ha cambiado de posición, y ese cambio de posición se representa mediante el desplazamiento. El desplazamiento lo graficaría de esta parte. Entonces, como te mencionaba hace un momento, la velocidad siempre es constante. Entonces acá podemos escribir la velocidad no cambia. La velocidad es constante, ¿sí? Y ahora recuérdate, igual que en el caso anterior, gráfica de funciones constantes. En este caso es una función constante en términos del tiempo. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá en esta gráfica, voy a poner velocidad, tiempo, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, horizontal, vertical, por acá. El tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo. Y la gráfica de una función constante era paralelo a uno de los ejes. En ese caso, como la velocidad es constante para cualquier instante de tiempo, entonces se grafica de esta forma, ¿no? Acá, velocidad constante, v, ese valor de velocidad. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta, ¿bien? Para el tiempo 0 la velocidad vale v. Para el tiempo 1 sigue siendo v, para el tiempo 2 sigue siendo v, para el tiempo 100 sigue siendo v. Para cualquier instante de tiempo, la velocidad no cambia. Como estamos evaluando desde el instante t igual 0 al instante t, ¿sí? Por ejemplo, acá yo podría poner el instante t, y este puntito, que va a ser un par ordenado, es el par ordenado t versus v, ¿no? T de tiempo, v de velocidad. Lo que vamos a evaluar por acá es lo siguiente. Mira, quiero que te concentres en esta región que yo estoy sombreando. Esta región que estoy sombreando sería como la sombra o la proyección que genera esta función hacia encontrar al eje del tiempo. Pero toda esta proyección, ¿sí?, tiene una forma geométrica conocida, ¿no? Por ejemplo, esto vale v y esto vale t. Yo puedo calcular el área de esta figura, y date cuenta que el área, como es una figura rectangular, es el producto de base por altura o largo por ancho. Pero
¿sí? El área en valor absoluto es igual al producto de V por T, pero V por T es algo conocido, lo hemos visto en la parte cinemática, y V por T te representa la distancia. Entonces acá hay algo bastante importante que tú debes recordar, que si quieres calcular la distancia, ¿sí?, tienes que considerar el valor absoluto del área. Entonces esto es igual a la distancia, ¿no?, a tener en cuenta ello. El área igual a la distancia. Y esto de acá nosotros lo podemos generalizar. Es decir, no necesariamente esto se va a cumplir si es que tú tienes una función constante. Para cualquier tipo de función, pero que sea en una gráfica velocidad versus tiempo, el área debajo de la función, la proyección, la sombra de esa función hasta encontrar el eje de tiempo, me va a dar siempre lo que viene a ser la distancia. Esto vamos a reforzar con el siguiente ejemplo. Acá en este ejemplo nos menciona lo siguiente. Me dicen, un móvil en el instante t igual 0 se encuentra en la posición inicial más 8 metros. Nos dice, determine cuál es la posición en el instante t igual a 5 segundos si la velocidad varía según la siguiente gráfica. Nosotros podemos evaluar, por ejemplo, según lo que nos está indicando en esa parte, lo siguiente. Puedo realizar una gráfica o el bosquejo del gráfico. ¿Hacia dónde se va a mover ese móvil? Me dice, ¿no? Estamos en la posición x igual a 8 metros. Entonces lo que yo debo ubicar, ¿dónde es el origen de coordenadas? Acá. Esto es la posición 0 metros. Estamos en la posición más 8. Eso indica que estaremos más o menos en esta parte, en la posición más 8 metros. Y esta posición que tú observas acá, esta posición es la posición inicial, el x sub 0. Y la partícula está acá. Entonces, esto para la partícula te representa también el instante t igual a 0. Porque acá estamos empezando a analizar ese movimiento. La pregunta es, profesor, ¿cómo sé hacia dónde se mueve la partícula? ¿Se mueve a la derecha? ¿Se mueve a la izquierda? ¿Cuál va a ser la descripción de ese movimiento? Entonces, para que tú sepas hacia dónde se mueve, debes de conocer la velocidad. Pero la velocidad no me da en la figura, la velocidad me da acá, en esta función. Y según lo que nosotros observamos, me dice, fíjate, que cuando el tiempo vale 0, tiempo 0, la velocidad es 6, positivo. Profesor, positivo. Ah, positivo se mueve ¿a dónde? A la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle ese movimiento y a la derecha. Y esta velocidad, a la cual le voy a poner velocidad V1, según lo que nosotros observamos en la figura, viene a ser 6. Pero 6 va a ser constante según esta gráfica hasta el instante t igual a 4. Y en el instante t igual a 4 dice cambia instantáneamente a menos 3. Es decir, que esta partícula va a venir de acá. En el instante t igual a 4, llega por acá. Para el instante t igual a 4, ¿sí?, llega a una posición, ¿sí?, pero en T4 cambia, ¿sí? Y si en T4 cambia, lo que nosotros vamos a hacer por acá es lo siguiente, fíjate. Justo en este instante t igual a 4, que la partícula se encuentra en esta posición, dice su velocidad cambia de dirección. Profesor, ¿ahora cuánto vale la velocidad? Menos 3. Negativo. Ah, profesor, a la izquierda. Entonces de acá empieza a moverse con una velocidad V2 que vale 3. Esto a partir del instante t igual a 4 segundos.
Quiere decir entonces esta gráfica que me da el movimiento pero en dos tramos. El primer tramo, movimiento a la derecha, velocidad constante, y un segundo tramo, movimiento a la izquierda, pero también con velocidad constante. Pero me dice acá, determine la posición en el instante igual t5. Acá está t igual 4, t igual 8. Entonces yo quiero el instante t igual a 5. Entonces el instante t igual 5 lo puedo encontrar en esta partecita de acá. T igual a 5. Y según lo que nosotros hemos hecho anteriormente, cuando tenía una gráfica velocidad versus tiempo, y yo quería evaluar la distancia que avanzaba ese móvil, lo que yo debía calcular era el área. Entonces voy a evaluar primero el área de acá, esa región. ¿Sí? Ya. Puedes mencionar entonces que el valor absoluto del área A1 que tú tienes acá, ¿sí?, que viene a ser 4 y 6, entonces esto de acá viene a ser 24. Y por acá tengo la otra región, mira. Por ahí te puede preguntar, profesor, ¿por qué no hasta tiempo 8? Porque la pregunta me dice que el intervalo de tiempo solamente es hasta t igual 5. T4, aquí está T5. Entonces el análisis culminaría acá. Valor absoluto del área A2. Pero eso también es una región rectangular, cuya longitud de esto vale 3. Fíjate, esto vale 3. Del 4 al 5 hay 1. Entonces esto de acá vale 3. ¿Qué se entiende por esa parte? Esto tú debes entender. A la derecha ¿cuánto? Profesor, a la derecha, mira. Él a la derecha avanzó 24. Eso es lo que me dice esta gráfica de acá. A la derecha 24. Y esta gráfica me dice que regresa. ¿Regresa cuánto? Regresa 3. ¿Qué quiere decir? Que de esta posición a esta posición final, que es el instante t igual a 5 segundos, esta partícula regresa. ¿Cuánto regresa? Regresa 3. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, igual que en los casos anteriores, cuando habíamos empezado a describir el movimiento, siempre tienes que recordar lo siguiente, que la posición final que va a tener dicha partícula va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento. Si nosotros queremos esto, pero con símbolos, yo puedo decir, la posición final normalmente nosotros lo estamos representando con X. La posición inicial viene a ser X sub 0. Pero el desplazamiento en este caso, cuando yo veo diferentes tramos de movimiento, lo vamos a trabajar por partes. El área por encima del eje del tiempo me indica desplazamiento a la derecha. Entonces este desplazamiento será más el valor absoluto del área 1, que me indica todo lo que hemos ido hacia la derecha. Y el área por debajo del eje del tiempo me indica un desplazamiento a la izquierda, tal como observa, va a 24 y ¿cuánto regresa? 3. Y 3 es el valor absoluto del área. Entonces por acá, menos el valor absoluto del área 2. Esto ya en cantidades numéricas podemos poner acá. Esta posición final es igual a la posición inicial. Estábamos en la posición más 8. El primer desplazamiento ha sido 24 a la derecha más 24. Y el otro desplazamiento ha sido a la izquierda menos 3. Y acá, date cuenta que la posición que va a tener esta partícula sería, 8 más 24 hacen 32. Menos 3, 29. Entonces estaríamos en la posición X igual a más 29 metros. Este ejemplo de acá, ¿sí?, nos tiene que servir para algo. Y hay que tener en cuenta, mira, en general, cuando nosotros tenemos una gráfica
con estas características, por ejemplo, yo tengo una gráfica velocidad versus tiempo y de pronto tengo valores de velocidad por tramos por acá puedo tener un valor de velocidad V1, por acá tengo un valor menos V2 y por esta parte puedo tener un valor de velocidad V3 para el tiempo T1, T2 y por esta parte T3. Lo que vamos a hacer, acá hay un área, ¿ven? El área de acá, esta región. Acá hay otra área y por acá tienes otra área. Esas áreas, ¿sí? Lo que se va a hacer para que tú puedas ver al área lo voy a llamar área 1, área 2 y esto área 3. Acá hay tres cositas que quiero que siempre lo tengas en cuenta. Por ejemplo, cuando a nosotros nos piden el desplazamiento, mira, el desplazamiento, recuerda que el desplazamiento es una magnitud vectorial y el desplazamiento lo vamos a representar con la letra D, una flechita encima. El desplazamiento simplemente viene a ser la suma de áreas, área 1 más el área 2 más el área 3. Pero ten en cuenta acá, no le estoy poniendo valor absoluto, ¿eh? ¿Qué significa? Que el área de acá arriba es positivo y el área de acá abajo, ¿qué cosa es? Es negativo. Entonces, si la suma de áreas me sale positiva, significa que ha tenido un desplazamiento neto hacia la derecha. Pero si la suma de áreas me sale negativo, significa que ha tenido un desplazamiento a la izquierda. Si nos piden a nosotros la distancia es el módulo del desplazamiento y observa la notación, desplazamiento es D con flechita. La distancia simplemente es el valor absoluto del área 1 menos el valor absoluto del área 2 más el valor absoluto del área 3. ¿Sí? La distancia es las áreas de arriba menos las áreas de abajo, todo en un valor absoluto. ¿Me dejó entender ahí? Y otra magnitud que a veces siempre nos vamos a encontrar en estos temas es el recorrido. La notación del recorrido es con la letra E y el recorrido viene a ser la suma de los valores absolutos de las áreas. Área 1 más área 2 más área 3. Recuerda que el recorrido es la longitud de toda la trayectoria. El recorrido en el ejercicio anterior sería, por ejemplo, todo lo que va a la derecha más todo lo que regresa hacia la izquierda. Eso sería el recorrido. El desplazamiento sería, por ejemplo, acá más 21 y la distancia sería 21 metros. Recuerda que la distancia es la longitud del desplazamiento. El desplazamiento tiene que tener una dirección, es decir, es a la izquierda o es hacia la derecha. Y siempre tienes que tener en cuenta eso en este tipo de gráficas, velocidad versus tiempo. Vamos a empezar a analizar las gráficas, pero ahora para el MRV. Las gráficas son similares, gráfica posición-tiempo y gráfica velocidad-tiempo. La forma de cómo nosotros vamos a empezar este análisis es similar. Básicamente en la gráfica posición versus tiempo. Como ya habíamos indicado anteriormente en lo que es gráficas para el MRU, si yo te preguntaba cuál era la ubicación de esta partícula, ¿qué tenías que saber? ¿Ya? ¿Dónde está el origen de coordenadas, cierto? X igual a 0 metros.
Y acá en el origen de coordenadas se encuentra el observador. Es decir, respecto a quién vamos a evaluar o vamos a analizar dicho movimiento. Entonces, esta posición, que acá va a tener, por ejemplo, un valor de velocidad inicial, podemos suponer un valor acá, por ejemplo, más 5. Él se encuentra en la posición más 5. Como empezamos a describir el movimiento en esta posición, a esto lo vamos a llamar la posición inicial x sub 0. Si es la posición inicial, entonces esto de acá es el tiempo inicial, el tiempo t igual a 0 segundos. Luego, como es un MRV, en el MRV la velocidad no es constante, la velocidad está cambiando. ¿Cómo cambia la velocidad? Eso me informa la aceleración. La aceleración lo que nos va a decir es la velocidad está cambiando de tal valor en tal valor. Eso quiere decir que esta partícula va a cambiar su posición, pero no a un ritmo constante, sino va a cambiar cada vez más rápido. Y luego de cierto tiempo, por ejemplo, llegar a esta posición, ¿sí?, que será la posición, vamos a suponer que es la posición más 17, ¿sí?, pero esta posición en general se va a llamar la posición final, en un tiempo t sub 0, en un tiempo t, ¿sí? Como estamos de la posición inicial a la posición final, hay un cambio de posición y ese cambio de posición se evalúa en función de esta flechita que es el desplazamiento. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente. La posición final siempre va a ser igual a la posición inicial. Así ve, la posición final es igual a la posición inicial más el cambio de posición, pero ese cambio de posición se denomina el desplazamiento. Y si esto lo queremos representar nosotros, ¿no?, en una notación matemática, más o menos ya estás acostumbrado, creo. Mira, posición final es x, posición final, ¿sí?, es igual, por acá, a la posición inicial. La notación es x sub 0, posición inicial, más el desplazamiento. Pero el desplazamiento en el MRV ya no va a ser la velocidad por el tiempo. Acá el desplazamiento va a ser igual al producto de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio el vector aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta expresión matemática que tú observas por esta parte, ¿ya?, esta expresión, ¿sí?, se denomina la ley del movimiento, ¿sí?, para el MRUV. Es la ley del movimiento para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es una función en donde, como te mencionaba anteriormente, vamos a tener dos variables. Una variable independiente, que es el tiempo, y una variable dependiente, que es x, en ese caso la posición. Esta función a mí me informa cuál es el valor de x en función del tiempo. Pero a diferencia de la ecuación del MRU, la dependencia con el tiempo ya no es lineal. Fíjate, acá tiene exponente 2. Entonces la dependencia es, ¿no?, cuadrática. Es una función cuadrática. Y si yo tengo una función cuadrática, entonces cuando nosotros graficamos, recordándonos un poquito del álgebra, si nosotros graficamos esto de acá viene a ser una parábola. Ya no va a ser una línea recta, sino acá va a ser una parábola. Y tú sabes, esa parábola, ¿no?, puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, a la derecha o a la izquierda.
Nosotros acá en la parte del MRV vamos a concentrarnos solamente en dos tipos de parábolas, ¿no? Una parábola la cual puede tener, ¿no?, abierta hacia arriba con vértice en la parte inferior o abierta hacia abajo con vértice en la parte superior. Acá en esta gráfica te representa, por ejemplo, la gráfica posición versus tiempo, y yo tengo esta parábola acá, y esta parábola es abierta hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué debo de conocer de esa parábola? Por ejemplo, esta parábola es la representación matemática de lo que nosotros acabamos de escribir en esa parte. O sea, la función de la parábola es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración multiplicado por ¿quién? Por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de recordar? Por ejemplo, acá, mira, ese puntito de acá te va a representar la posición inicial. Y debo de sacar yo pares ordenados, mira. Y un punto importante en el desarrollo de los ejercicios que implica gráficas del MRV, ¿no?, en donde hay una parábola, es este puntito de acá. Ese puntito se denomina el vértice. El vértice va a tener dos coordenadas, ¿sí? Va a tener una coordenada de tiempo t y una coordenada de posición. Entonces, si yo le doy el par ordenado, este par ordenado es el par t x. Es el vértice de la parábola. Significa, ¿sí?, si te recuerdas un poquito lo que nosotros hemos hecho, gráfica posición versus tiempo. Profe, en una gráfica posición versus tiempo, en el MRU se cumplía que la tangente era la velocidad, y acá también se va a cumplir ello. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero evaluar, por ejemplo, justo en este instante, el valor de su velocidad, o sea, para este instante de tiempo en general, un instante t asterisco, quiero determinar la velocidad, entonces lo que yo voy a hacer es trazar una línea tangente. Esto de acá es una línea tangente. ¿Sí? Y lo que voy a evaluar de esa línea tangente es este ángulo de acá, ese ángulo alfa, donde se va a verificar, ¿sí?, que para el instante t, para el instante t asterisco, ¿sí?, yo puedo calcular la velocidad, pero esa velocidad se denomina la velocidad instantánea. Es decir, la velocidad en ese preciso instante. Y la velocidad instantánea te va a representar la tangente del ángulo alfa. Entonces, ¿no?, si yo quiero evaluar esa velocidad, la tangente del ángulo alfa. Bien. Una interpretación geométrica de esa tangente te decía que es la pendiente, pero cuando yo ya tengo una función cuadrática, esa pendiente, hay una herramienta algebraica el cual me puede permitir eso, ¿no? Esa pendiente, ¿sí?, se conoce como la derivada o la primera derivada de esa función. Podemos quizás también enfocarle de ese punto de vista, pero vamos a dejarlo así, como la velocidad instantánea es la tangente. ¿Ya? Esto me va a servir para poder analizar algo, mira. Si tú evalúas el vértice de la parábola, ¿sí?, y quiero evaluar la velocidad, y recuerda que la velocidad me dice que es la tangente, y la tangente el ángulo de inclinación, y el ángulo de inclinación, fíjate, la regla, ¿ve? El ángulo de inclinación, cuando me voy acercando al vértice, fíjate que la recta o el ángulo de inclinación empieza a disminuir, ¿ve? Y cuando estoy en el vértice, la recta es horizontal, o sea, la línea tangente es horizontal.
Y si la línea tangente es horizontal, significa que no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, la pendiente era la velocidad. ¿Qué significa? Que acá la velocidad vale 0. ¿Sí? Y eso hay que tener en cuenta. Quiere decir que para estas coordenadas, de tiempo y posición, la velocidad es 0. Quiere decir que si, por ejemplo, esto fuera el tiempo t igual 2 segundos y esto fuera la posición x igual a 5 metros, interpreto que en el instante 2 la partícula está en la posición 5 metros, pero justo en ese instante y en esa posición su velocidad vale 0. Como la velocidad me representa la pendiente, esto de acá, inclinación a la derecha, pendiente positiva. Inclinación a la izquierda, pendiente negativa, o sea, velocidad negativa. Velocidad negativa significa movimiento a la izquierda. ¿Sí? Por acá, velocidad positiva, movimiento hacia la derecha. Y hay que aprender a reconocer eso. ¿Ya, muchachos? Entonces, con esto vamos a desarrollar un ejemplito. En este ejemplo nos menciona lo siguiente, dice, la ecuación del movimiento de una partícula es x igual a 6 más 4 veces t menos t cuadrado, donde x está en metros y t en segundos. Nos pide determinar la posición x, la velocidad y la aceleración para el instante t igual a 4 segundos. Cuando nosotros observamos una ecuación del movimiento y de pronto veo un exponente 2 en la variable del tiempo, significa que es una ecuación cuadrática. Y si es una ecuación cuadrática, inmediatamente pensamos, allá, es un MRV. En esa ecuación que tú observas, están escondidas todas las magnitudes que nos van a ayudar en la resolución del ejercicio. Quizá dice, profesor, pero ¿cómo? ¿Ya? Para ello, tú debes de recordarte cuál es la ecuación del movimiento. Entonces, mira, vamos a comparar. Comparando con la siguiente ecuación, x es igual posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 el vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, de acá, ¿sí? Voy a volver a escribir esa ecuación. Mira, x es igual a 6 más 4t menos t cuadrado. Simplemente comparamos. ¿Sí? El término independiente de la posición inicial. Entonces yo puedo mencionar acá, profesor, entonces la posición inicial vale más 6 metros. Estamos a la derecha del origen de coordenadas. Luego me dice, es el producto velocidad por tiempo. Y acá, el que multiplica el tiempo es 4. Entonces la velocidad inicial viene a ser 4 metros por segundo. Luego viene la siguiente expresión en donde está el término cuadrático y me dice 1/2 de la aceleración. Pero acá es menos 1. Menos 1 es el resultado de dividir la aceleración entre 2. Entonces nos vamos a dar cuenta que esa aceleración es igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y si nosotros vemos y evaluamos cómo es este movimiento, más o menos podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Ubicamos la posición 0, la posición 0 metros, el móvil está en la posición más 6 metros, acá, ¿sí? Posición más 6, la velocidad me dice que vale 4,
a la derecha, la velocidad inicial viene a ser 4 metros por segundo y de pronto me dice la aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa me está indicando que es hacia la izquierda. Y esa aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Me voy a dar cuenta que si la velocidad está a la derecha y la aceleración a la izquierda, esto es característica de un movimiento desacelerado. Por lo tanto, la velocidad va a empezar a disminuir. Entonces ya sé más o menos qué es lo que está sucediendo en el instante, y todo esto de acá sucede en el instante t igual a 0. Ahora, me está preguntando determine la posición. Para encontrar la posición, lo único que nosotros vamos a hacer es reemplazar, porque yo tengo la ecuación de la posición. Entonces vamos a calcular x para el tiempo que nos está indicando. Y el tiempo me dice tiempo 4. Entonces, si yo quiero saber cuál es la posición, reemplazo. X es igual 6 más 4, que multiplica al tiempo, pero el tiempo vale 4. 4 más 4, menos el tiempo al cuadrado, pero el tiempo me dice que vale 4. Entonces 4 al cuadrado. Y de acá encuentro cuál es la posición. Fíjate, por acá tengo 4 por 4, 16. Acá tengo 4 al cuadrado, 16 negativos se hacen 0. Entonces estamos en la posición x igual a más 6. Por ahí puedes preguntarte, profesor, pero estamos en el mismo lugar. Sí, porque esta partícula estaba avanzando hacia la derecha, se va a detener la partícula y luego regresa la partícula y vuelve a pasar por esta posición x igual a 6. Y va a volver a pasar por esa posición exactamente en el tiempo t igual a 4 segundos. Luego nos pide la velocidad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad para t igual a 4 segundos, entonces simplemente reemplazo en la ecuación de la velocidad, que es igual a la velocidad inicial, más el vector aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces la velocidad es igual, la velocidad inicial está acá, 4, más la aceleración, pero el vector aceleración es menos 2, multiplicado por el tiempo, que el tiempo vale 4. Entonces nos vamos a dar cuenta que el valor de la velocidad es igual. Por acá tengo menos 2 por 4, tengo menos 8, más 4 tendré menos 4 metros por segundo. Profesor, ¿qué significa eso? Me salió negativo. O sea que la partícula ya se está moviendo en el instante t igual a 4 hacia la izquierda. Y tiene sentido, porque acá me había dicho que nuevamente estamos en la posición más 6 metros. Y luego me está preguntando, calcule la aceleración. Pero la aceleración va a ser menos 2 metros por segundo al cuadrado. Pero esta aceleración, ¿cómo viene a ser? Constante. Para cualquier instante de tiempo, este valor de la aceleración tiene el mismo valor. Vamos a ver por esta parte lo que viene a ser la gráfica de la velocidad versus el tiempo para el MRV. Recuerda que si estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es una velocidad variable. Yo voy a tener acá el valor de la velocidad inicial, pero esta velocidad inicial va a cambiar y ese cambio de la velocidad me va a indicar la aceleración. Esto de acá, por ejemplo, será en el instante t igual a 0, instante t igual a 0 segundos, ¿no? Como la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, podemos mencionar nosotros entonces que en este caso, luego de cierto tiempo vamos a tener un valor de velocidad distinto en el tiempo t. Recuerda que si la aceleración era, por ejemplo, 3 metros por segundo al cuadrado, nosotros debemos de entender que la velocidad va cambiando de 3 en 3 por cada segundo. Si la velocidad fuera acá 1 metro por segundo y la aceleración fuera 3, significa que va a ser 1, luego será 4, luego será 7, luego será 10.
Es decir, el ritmo de cambio de la velocidad me informa la aceleración. Y siempre se va a verificar lo siguiente. ¿Sí? Siempre se verifica que la velocidad final, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad que va a experimentar dicho móvil. Entonces lo que nosotros vamos a tener por acá es velocidad final es igual a velocidad inicial más el cambio de velocidad. Pero va a cambiar la velocidad porque va a haber aceleración y esa aceleración va a estar multiplicada por el tiempo. Entonces, esa velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿qué es esa expresión? ¿Sí? Y se te hace conocido porque esto nosotros hemos trabajado cuando hemos hecho la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hemos visto que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Y a esta ecuación se denomina la ley de la velocidad para el MRUB. ¿Sí? Acá nosotros podemos notar dos variables. Una de las variables es la velocidad y la otra variable es el tiempo. Me dice que la velocidad depende del tiempo, pero depende de forma lineal porque el tiempo tiene exponente 1. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer por esta parte es lo siguiente. Miren, ¿ya? Si esto es una función lineal, su gráfica, recuérdate, era parecida a la gráfica posición-tiempo del MRU. Función lineal, inmediatamente pensamos, profesor, su gráfica es una línea recta. ¿Sí? Entonces, esa línea recta yo lo puedo representar acá. Fíjate. ¿Eh? Viene, empieza acá, un valor de su velocidad inicial, y luego de cierto tiempo, por ejemplo, nosotros vamos a tener un valor de velocidad v. ¿Sí? Pero de acá lo que nosotros debemos de aprender a rescatar es lo siguiente. Mira, este ángulo al cual le voy a poner un ángulo alfa, entonces se verifica ¿sí? que la aceleración que va a tener ese bloque o ese cuerpo en movimiento va a ser igual a la pendiente, es decir, la tangente del ángulo de inclinación. Y si nosotros queremos representar en símbolos, la aceleración como vector A es igual a tangente del ángulo alfa. Entonces, esto de acá es lo que nosotros podemos rescatar de la gráfica velocidad versus tiempo, que la aceleración es igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Para reforzar esta idea, vamos a desarrollar el ejemplo que tú observas en esta parte, en donde me dice, por ejemplo, determina la aceleración en el instante t igual 2 y en el instante t igual 7, además determine la distancia desde t igual 0 hasta t igual 8. Observa, tú tienes una gráfica velocidad versus tiempo. Y si yo tengo una gráfica velocidad versus tiempo, para calcular la aceleración, gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente. Pero desde el tiempo 0 a tiempo 3 hay una única aceleración. Entonces por acá tengo alfa. Y vamos a representar acá nosotros que del tiempo que pertenece desde 0 hasta 3 segundos, hay una aceleración constante y esa aceleración es tangente de alfa. Pero tangente de alfa lo sacamos acá, fíjate, en ese triangulito. Si esto es alfa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto vale 18, el adyacente vale 3.
18 entre 3, entonces la aceleración viene a ser 6 metros por segundo al cuadrado positivo. Eso sería la aceleración. Ahora, como acá me dice, determine la aceleración en el instante t igual 2, acá me dice que desde 0 hasta 3, la aceleración es 6. O sea, el tiempo t2 está dentro de este intervalo de tiempo, por lo tanto la aceleración vale 6. Luego me dice el tiempo 7, pero me voy a dar cuenta que tiempo 7 está en el intervalo de 6 a 8. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es, para el tiempo que pertenece de 6 a 8 segundos, ¿sí?, la aceleración a la cual voy a denominar aceleración 1 es igual. Pero ahora yo tengo esta línea recta que está inclinada a la izquierda, por lo tanto su pendiente es negativa. Y en función de este ángulo θ, esa aceleración 1 será menos tangente del ángulo θ. ¿Sí? Y acá vas a darte cuenta de algo, mira, menos cateto opuesto, 18, cateto adyacente, del 6 al 8 hay 2. Entonces esto es menos 9 metros por segundo al cuadrado. Significa los valores positivo y negativo de la aceleración que el vector aceleración acá es a la derecha y el vector aceleración acá es a la izquierda. ¿Sí? Luego me está preguntando determine la distancia. Por eso voy a preguntar, profesor, ¿pero cómo calculo la distancia? Ya lo hemos descrito en la gráfica velocidad versus tiempo en el MRU. Si yo tenía una gráfica velocidad versus tiempo y quería calcular la distancia, ¿qué era la distancia? Era el área debajo de la función. Entonces acá, para evaluar la distancia, para evaluar esa distancia que viene a ser d, simplemente va a ser el área de toda esta figura. Porque me dice desde 0 hasta 8, desde 0 hasta 8. Y fíjate, ¿sí?, el área de esta figura y esta figura que tú observas lleva por nombre trapecio, cuya base mayor viene a ser 8, desde 0 hasta 8, la base menor del 3 al 6 hay 3, y la altura viene a ser 18, por acá, esta altura 18, ¿sí? Y el área de este trapecio era la base menor más la base mayor sobre 2 y todo esto multiplicado por la altura. 3 más 8, ¿sí?, sobre 2 y todo multiplicado por 18. Entonces por acá esta distancia sería, saco mitad, mitad 1, mitad 9, 3 y 8 hacen 11, 11 por 9 tengo 99 metros. Y eso sería la distancia. En el ejercicio de un número 1, si tú ya has dado una lectura breve a este ejercicio, me está dando una gráfica velocidad versus tiempo. Y según esta información, a nosotros nos está pidiendo calcular cuál es el recorrido, ¿sí?, desde t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos. ¿Sí? Para ello, nosotros tenemos que evaluar y sacar la información de esta gráfica. ¿Qué podemos sacar la gráfica? Eje de velocidad, eje de tiempo. Nos dice que la velocidad por acá viene a ser 4 positivo. Y este 4 positivo permanece constante, me dice hasta el tiempo 6. Y del tiempo 6 la velocidad cambia a tener 6 negativo por esa parte. Permanece constante, pero solamente me está diciendo hacia el tiempo 10, o sea, solamente me estaría interesando esta partecita. Cuando yo tengo esta gráfica con estas características, si nosotros queremos dar una interpretación a ello, podemos hacer la proyección hacia cómo sería el movimiento que está desarrollando ese móvil.
Me dice el movimiento es a lo largo de una línea horizontal, entonces la velocidad me dice que vale 4 positivo, y recuerda que el positivo me indicaba solo la dirección del movimiento, 4 positivo a la derecha. Entonces el móvil empezaría acá, movimiento a la derecha, con velocidad igual a 4 metros por segundo en el instante t igual a 0. Pero esta velocidad va a ser constante hasta el tiempo t igual a 6. Es decir, en el tiempo t igual a 6, la partícula estaría en esta posición. Tiempo t igual a 6. Date cuenta que el intervalo de tiempo que ha pasado desde t0 hasta t6 es la diferencia de instantes de tiempo. Y esta diferencia de instante de tiempo viene a ser 6 segundos. Si son 6 segundos, esta distancia que logra avanzar hacia la derecha es el producto de la rapidez por el tiempo. 4 por 6, esta distancia que avance hacia la derecha viene a ser 24 metros. Luego me dice, llega al tiempo 6 y ahora la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir? Que en este instante acá cambia la dirección de la velocidad y el negativo me indica que es hacia la izquierda. Y si es a la izquierda, ahora viene con otro valor de rapidez que viene a ser 6 metros por segundo. Y esto sucede en el instante t igual a 6 segundos. Pero por condición del problema me está diciendo hasta tiempo t igual 10. Si estamos en el instante t igual 6, el instante t igual 10 será en esta posición. Entonces acá lo que nosotros hacemos es t igual a 10 segundos. Y nos vamos a dar cuenta que el intervalo de tiempo ahora, desde el instante t igual a 6 al instante t igual a 10, vamos a tener 4 segundos. Y en estos 4 segundos, este móvil habrá avanzado cierta distancia. Y esta distancia es el producto de la rapidez por el tiempo. Esa rapidez vale 6, el tiempo vale 4, y 6 por 4 viene a ser 24 metros. Según lo que nos está mencionando por esa parte, me dice cuál es el recorrido. Y el recorrido es todo lo que va a la derecha más todo lo que regresa hacia la izquierda. Entonces, de lo que nosotros observamos en la figura, podemos mencionar entonces el recorrido es todo lo que avanzó a la derecha, que vale 24 metros, más todo lo que regresa, que viene a ser otros 24 metros, y 24 más 24, entonces acá tengo 48 metros. Y esto de acá sería la respuesta a la pregunta número 1. Y eso lo tenemos nosotros en la clave B. Hay una partícula que se mueve a lo largo del eje X, cuya ecuación del movimiento es X igual a 4 más 3 veces T. Y bajo esta información nos están pidiendo calcular lo que viene a ser el recorrido, ¿sí?, y la rapidez, pero todo esto para el tiempo que pertenece desde 0 a 5 segundos, es decir, en los 5 primeros segundos. Cuando tú observas esta ecuación del movimiento, si te recuerdas de la clase teórica que nosotros hemos hecho, teníamos que comparar con la ecuación del movimiento. Y si tú observas por acá, hay 4 y hay 3 veces t, el exponente del tiempo es 1. Por lo tanto, la dependencia es lineal. Inmediatamente yo sé que te recuerdas y dices, ah, profesor, esto de acá es la ecuación del movimiento del MRU. Entonces, lo que nosotros hacemos es comparar. Vamos a comparar con la ecuación del MRU, que me indica que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Y para evaluar cuánto vale la posición inicial, cuánto vale la velocidad, lo único que hacemos es comparar con la ecuación y sacar los datos. De acá nosotros podemos mencionar entonces que la posición inicial de la partícula viene a ser la posición más 4 metros y la velocidad de la partícula viene a ser más 3 metros por segundo. Significa que la partícula se mueve a la derecha a partir de la posición 4 metros. Pero como me está pidiendo el recorrido, podemos hacer
la proyección a lo largo de ese movimiento horizontal, ¿no? Estaría en la posición inicial, la posición más 4 metros, colocamos por acá la posición 0 metros y la partícula está acá. Según condición del problema, en el instante t igual a 0, la partícula está en esta posición moviéndose hacia la derecha con una rapidez de 3 metros por segundo. Pero me dice que voy a evaluar hasta el tiempo t igual 5. Por lo tanto, en el tiempo t igual 5, tendré por esta parte esa rapidez, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es colocar t igual 5. Si esto es el instante t igual 0 y esto es el instante t igual 5, entonces nos damos cuenta que el intervalo de tiempo por esta parte viene a ser 5 segundos. Nos está pidiendo cuál es este recorrido. Ese recorrido. Pero como el movimiento es un MRU, tú sabes que el recorrido es el producto de la rapidez multiplicado por el intervalo de tiempo. Este recorrido entonces será igual a la rapidez, que vale 3, por el intervalo de tiempo, que vale 5, y 3 por 5 es igual a 15 metros. Esto de acá sería el recorrido. Pero nos está pidiendo también cuánto vale el valor de la rapidez. Pero recuerda que es un MRU. Y en el MRU el valor de la rapidez para cualquier instante de tiempo es el mismo. Entonces, la rapidez, esa rapidez es constante. Y si la rapidez es constante, por lo tanto, este valor que vale 3 metros por segundo no va a cambiar. Entonces, las respuestas a esta pregunta número 2 sería recorrido 15 metros y rapidez 3 metros por segundo. Y eso lo encontramos en la alternativa B. En este ejercicio me da una gráfica posición versus tiempo, en donde me indica el comportamiento de la posición de dos móviles, el móvil A y el móvil B. Lo primero que nosotros tenemos que averiguar es si el movimiento corresponde a un MRU o un MRV. Nos damos cuenta que la ecuación del movimiento es una línea recta, y si es una línea recta, recuérdate lo que hemos hecho en la teoría, entonces esto corresponde a la gráfica de un MRU. La partícula A desarrolla un MRU y la partícula B también desarrolla un MRU. Si la partícula A estaría desarrollando un MRU, entonces esta partícula tiene una ley del movimiento. Y la ley del movimiento que va a tener esta partícula, la ley del movimiento para la partícula A sería la posición inicial más la velocidad de A multiplicado por el tiempo. Y si B es una línea recta, significa que B también está desarrollando lo que viene a ser un MRU. Y si es un MRU, entonces él va a tener una ecuación del movimiento que es XB, que es igual a la posición inicial más la velocidad de B multiplicado por el tiempo. Entonces, teniendo y recordando todo esto, nos piden ver si las proposiciones que nos dan son verdaderas o falsas. La primera me dice la rapidez de A es de 10 metros por segundo. La segunda proposición me dice que para el instante t igual 4, verifique que la posición de B viene a ser más 28 metros. Y la tercera proposición nos menciona, si un poste se ubica en la posición X igual a menos 14 metros, la distancia entre dicho poste y el punto en donde sucede el encuentro viene a ser 60 metros. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar las velocidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos empezar nosotros en poder determinar la velocidad de este móvil, que viene a ser el móvil B. Quizá dices, profesor, pero ¿cómo puedo determinar la velocidad del móvil B? Date cuenta de algo, mira. B tiene coordenadas de posición inicial que vale, en este caso, 112, esto de acá vale 112, ¿sí?, expresado en metros, y mientras pase el tiempo, dice, en el tiempo 8 la posición sale 0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si yo tengo este ángulo acá alfa, esta velocidad B que tú observas acá, que voy a colocar en esta partecita, por ejemplo, digo, para B, la velocidad de B
la velocidad de B, por definición era igual a menos tangente de alfa. Entonces la velocidad de B va a ser menos tangente de alfa. Pero recuerda que tangente de alfa es el cateto opuesto, que vale 112, entre el cateto adyacente, que viene a ser 8. Y 112 entre 8, esto es igual a 14. 14 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, como yo conozco ya la velocidad de B, ya puedo saber cuál es la ecuación del movimiento de la partícula B. Y la ecuación del movimiento me dice la posición inicial. Esta posición inicial vale 112. Más la velocidad, pero la velocidad es negativa. Y si esa velocidad es negativa, ponemos acá menos 14 veces t. Ya tengo la ecuación del movimiento de la partícula B. Esta ecuación del movimiento a nosotros nos va a permitir predecir cuál es la ubicación de la partícula en cualquier instante de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Profesor, para A, un poquito de geometría, mira. Para saber cuánto vale este punto, nos damos cuenta que acá él y él son paralelos, punto 4, entonces estas dos longitudes es punto medio, ¿no? 4 y 4 por acá hacen 8. Si es punto medio y esta línea es paralela a esta línea, significa que es punto medio. Y si es punto medio, entonces también es punto medio del segmento vertical. Entonces punto medio de 112, el de acá será 56, ¿no? 56 hasta acá y 56 hacia arriba tenemos 212. Ahora, voy a calcular la velocidad de la partícula A con la misma idea que hemos calculado en B. Por acá voy a tener un ángulo θ. Entonces diremos por acá. Para la partícula A, la velocidad de A es igual a tangente de este ángulo, que viene a ser tangente de θ. Pero tangente de θ va a ser igual este ángulo, concéntrate en este triángulo de acá, ¿sí? El cateto opuesto sería esta longitud, pero esta longitud, si hasta acá hay 16, fíjate acá hay 16, de 16 a 56, entonces esto vale 40, 40, sobre este cateto adyacente vale 4, y 40 entre 4 viene a ser 10, más 10 metros por segundo. Esto me permite encontrar la ecuación del movimiento de A. Y recuerda, la ecuación del movimiento de la partícula me dice, es la posición inicial. Y la posición inicial para él vale 16. 16 más la velocidad. Su velocidad vale 10 multiplicado por el tiempo t. Ya tengo la ley del movimiento de la partícula A. Con lo que nosotros acabamos de realizar, ya podemos validar cuál viene a ser, ¿no?, el valor de verdad de esta primera proposición. Me dice, por ejemplo, la rapidez de A vale 10. Fíjate acá, la rapidez o la velocidad vale 10, pero la rapidez es la cantidad, es el módulo. Por lo tanto, esta proposición que tú tienes acá sería una proposición verdadera. Ahora, la segunda proposición me dice, para el instante t igual 4 segundos, la posición de B es más 28 metros. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como ya conozco, ¿sí?, la posición o la ecuación de la posición de B, yo puedo saber cuál es esta posición en el tiempo t igual a 4 segundos. Entonces, por acá, para B, según su ecuación del movimiento de B es igual a 112 menos 14 veces t, entonces reemplazando en el instante t igual a 4 segundos, lo que vamos a tener es que la posición de B es igual a 112 menos 14 multiplicado por 4, y esta posición B te va a salir 112 menos 14 por 4, esto va a ser igual a 56, positivo. Entonces la posición en el instante t igual 4 vale 56 metros. Y eso de ahí también lo hubieses observado de forma directa acá, mira, para el tiempo 4 la posición ¿cuánto vale? 56. Entonces como acá me dice que la posición viene a ser más 28, entonces esta segunda proposición de acá viene a ser una proposición falsa. Tercera, nos dice, si un poste se ubica en la posición x igual a menos 14 metros,
Para poder responder esto y observar mejor qué es lo que está sucediendo, puedo más o menos bosquejar lo que está sucediendo con los móviles. A ver, hacemos acá, ubicamos el origen de coordenadas, esto es el origen de coordenadas, que es la posición 0 metros. Esta proposición me dice que el poste está ubicado en la posición menos 14, es decir, estamos a 14 metros a la izquierda del origen de coordenadas. Por acá, posición menos 14 metros. El poste, lo vamos a graficar acá. Ese es el poste. Ahí está. Y ahora tengo que saber en qué posición se están encontrando. Y la posición que está acá, mira, se encuentran en la posición 56, positivo. Entonces, 56 metros. Acá están los dos móviles, el móvil A y el móvil B. Esto es el punto de encuentro. Y me está diciendo cuánto es esta distancia de separación entre la ubicación del poste y el punto en donde ellos se están encontrando. Y de acá nosotros podemos observar que si por acá hay 14 metros y por acá hay 56 metros, entonces toda esta distancia de separación viene a ser 70 metros. Y acá me está mencionando que vale 60. Por lo tanto, esta proposición es una proposición falsa. La secuencia de verdadero y falso a esta pregunta sería verdadero, falso, falso. Y eso lo encontramos en la alternativa C. En esta pregunta nos menciona que hay un móvil que se mueve a lo largo del eje X cuyo comportamiento de la ley del movimiento me describe esta gráfica. ¿Ya? Y en función de eso me dice, encuentre si las proposiciones son verdaderas o falsas. La primera proposición me dice, el recorrido de la partícula es igual a 32 metros para el tiempo que pertenece desde 0 hasta 6 segundos. La segunda proposición me dice, si en el instante t igual 5, el móvil se mueve a la izquierda y su valor de rapidez vale 10 metros por segundo. Es decir, su velocidad sería menos 10 metros por segundo. Y en la tercera proposición me indica que la rapidez media es 6 metros por segundo. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar la información que nos está mencionando. Por ejemplo, si me está pidiendo el recorrido, recuerda, el recorrido es toda la longitud de la trayectoria. Y según lo que nosotros tenemos aquí en esta gráfica, nos dice lo siguiente. ¿Ya? La partícula va a tener estas características de movimiento. En el instante t igual 0, me dice que se encuentra en la posición más 12. Por lo tanto, por acá yo pondré la posición 0 metros, mira, 0 metros, y en la posición 12, la partícula estaría acá. En la posición más 12 metros, aquí está la partícula, y esto corresponde al instante t igual a 0 segundos. Luego, en el instante t igual 4, la partícula dice se encuentra en la posición 20, es decir, 12, por acá estaría la posición más 20 metros, la partícula se encontraría en esa parte, en el instante t igual a 4 segundos. Si la partícula está en la posición más 20, significa entonces que inicialmente se está moviendo hacia la derecha. Y el valor de velocidad que voy a poner, por ejemplo, velocidad 1. Y esa velocidad 1, ¿sí?, lo puedo calcular como la distancia entre el tiempo. Mira acá, si acá hay 12 y acá hay 20, la distancia que avanza viene a ser 8 metros. Mira, del 12 al 20 vale 8. De 0 a 4 el tiempo viene a ser 4 segundos. 8 entre 4, entonces esta rapidez vale 2 metros por segundo, hacia la derecha. ¿Qué información más puedo sacarme? En el tiempo 4 vale 20 y me dice que en el tiempo 6 la posición viene a ser 0. Eso indica que en ese instante el móvil cambia de dirección. Por lo tanto, ahora este móvil va a partir en la posición más 20 metros
en el instante t igual a 4 segundos y en el instante t igual 6 llega a la posición 0 metros y la posición 0 metros estaría por acá, 0 metros. En el instante t igual a 6 segundos. Según condición del problema, acá hay 6 segundos. Como la partícula se mueve hacia la izquierda, entonces su dirección del movimiento también hacia la izquierda. Por acá voy a tener una velocidad 2. Pero esa velocidad en valor se va a calcular como la distancia entre el tiempo. Observa, del 20 metros al 0 metros la longitud es 20. Del tiempo 4 al tiempo 6 el intervalo de tiempo viene a ser 2. Y tú sabes que la rapidez es la distancia entre el intervalo de tiempo. 20 entre 2, por acá tengo 10 metros por segundo. Ahora, para responder esta primera proposición me dice el recorrido. Y recuerda que el recorrido es todo lo que va a la derecha más todo lo que va hacia la izquierda. Entonces, el que me representa el recorrido, ¿sí? Vamos a calcular de la siguiente forma. Hacia la derecha, 2 y 20, acá hay 8 metros que va hacia la derecha. Mira, del 12 al 20 hay 8 metros. Y regresa, del 20 al 0 hay 20 metros. Entonces su recorrido viene a ser 28 metros. Y por acá me dice el recorrido vale 32. No, el recorrido es 28. Por lo tanto, esta primera proposición, ¿cómo viene a ser? Falsa. Segunda proposición me dice, en el tiempo t igual 5, la velocidad es menos 10, o sea, a la izquierda. A ver, ¿dónde sería el instante t igual 5? Si acá es el instante t igual 4 y acá es el instante t igual 6, desde el instante 4 hasta el instante 6 la velocidad es negativa. En cualquier posición y en cualquier instante entre este intervalo es negativa, es decir, hacia la izquierda. El tiempo 5, más o menos la partícula estará acá, en el tiempo t igual a 5, pero se sigue moviendo hacia la izquierda y su rapidez sigue siendo 10 metros por segundo. Y eso es lo que nos está mencionando por acá, el negativo a la izquierda y el valor de la rapidez 10 metros por segundo. Por lo tanto, esta proposición de acá sería una proposición verdadera. Y en esta tercera me dice la rapidez media es de 6 metros por segundo. Acá, para calcular esa rapidez media, ¿sí? Recuerda que la rapidez media viene a ser el módulo de la velocidad media, que viene a ser la distancia entre el tiempo. La distancia es la longitud del desplazamiento. Observa que la partícula ha estado en la posición 12 y ahora está en la posición 0. Entonces la distancia es la longitud que existe entre la posición inicial y la posición final. Si estaba en 12 y ahora está en 0, entonces esta longitud viene a ser 12 metros y eso es igual a la distancia. Entonces esto vale 12 y el intervalo de tiempo desde 0 hasta 6, 6 segundos. Entonces la rapidez media es 12 entre 6 igual a 2 metros por segundo. Y por acá me dice que la rapidez media es 6 metros por segundo. Por lo tanto, esta proposición es una proposición falsa. Entonces la secuencia, que sería la respuesta a esta pregunta 4, sería falso, verdadero, falso. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Del movimiento de dos móviles, al cual vamos a poner A y B. Y según lo que nosotros observamos, el móvil A tiene una velocidad positiva porque su pendiente es positiva y el móvil B tiene una velocidad negativa. Si me dice una velocidad positiva significa que él se está moviendo hacia la derecha y si él tiene una velocidad negativa significa que se está moviendo hacia la izquierda. Lo que nosotros podemos hacer es, ejemplo, ver cómo sería en un plano horizontal el movimiento de dichas partículas.
Entonces, lo que nosotros hacemos por esta parte sería lo siguiente. ¿Ya? La posición 0 estaría por acá, la posición 0 metros. La partícula A me dice que se encuentra acá, en la posición menos 4 metros. Acá está la partícula A. Y la velocidad de la partícula A sería hacia la derecha. Esta velocidad, de esta forma. La partícula B me dice que está en la posición más 4. Y la posición más 4 lo podemos poner acá. Acá está la partícula B. Pero él se mueve a la izquierda. Con una velocidad v. Logras observar que la separación que existe entre la partícula A y la partícula B sería 8 metros. Fíjate, hay 8 metros. Me está preguntando, luego de cuánto tiempo estas partículas van a estar separados 2 metros, pero por segunda vez. Quizás te preguntas, profesor, por segunda vez, ¿cómo es eso? Mira, A y B están separados 8 metros. Mientras pase el tiempo, la separación empieza a disminuir. Entonces será 6 metros, 5 metros. Y va a haber un instante antes que se encuentren que van a estar separados 2 metros. Entonces sería por primera vez. Pero ellos van a encontrarse y cada uno continúa su camino y ahora van a empezar a separarse. Entonces nuevamente van a estar separados 2 metros, pero por segunda vez. Significa que A, por ejemplo, llegará a esta posición A y la partícula B llegará a esta posición y la nueva separación que ahora ellos van a tener me dice que vale 2 metros. Esto de acá. Y me está preguntando cuál es el tiempo que se demora para ello. Un tiempo t y un tiempo t. Y es este tiempo que me están preguntando calcular. Me piden ese tiempo t. Lo que podemos hacer es de esta figura mencionar que la distancia que avanza A más la distancia que avanza B será igual. Lo que avanza A y B al inicio, mire, al inicio están separadas 8 metros, vienen, entre los dos han hecho 8 metros y luego se separan 2 metros más. Eso quiere decir entonces que toda la distancia entre ambos será igual a 10 metros. Pero esta distancia, como ellos desarrollan un MRU, es el producto de la rapidez de A multiplicado por el tiempo más la rapidez de B multiplicado por el tiempo, y esto viene a ser 10. Como tengo el mismo tiempo, puedo factorizar y acá voy a tener la rapidez de A más la rapidez de B multiplicado por el tiempo es igual a 10. Nos damos cuenta que para encontrar la respuesta, que es el tiempo t, necesito saber cuál es la suma de las rapideces. Y justamente para ello me va a apoyar este gráfico. Primero para la partícula A. La partícula A, quiero que observes acá. Si por acá hay 63,5, este ángulo por diferencia viene a ser 26,5 y 26,5 es 53 medios. Entonces, ¿sí?, por acá mencionamos que la rapidez de A sería la tangente de ese ángulo. Por definición, la tangente del ángulo de esa recta es igual a la rapidez. Y tangente de 53 medios es conocido. Eso vale 0,5 metros por segundo. Si eso vale 0,5, date cuenta, esto de acá viene a ser 53 medios y la razón en triángulos notables, esto es como K, esto es como 2 veces K. Para calcular la rapidez de B necesitaría, por ejemplo, ¿cuánto vale este angulito al cual le voy a poner un ángulo teta? Pero esto de acá o esta coordenada yo puedo sacar, si esto es de 1 a 2, fíjate, este K coincide con esta longitud que vale 4. Mira, K, esta longitud que vale 4.
Pero esto me dice que vale 2 veces K. Y si eso vale 2 veces K, si K vale 4, 2 por 4, 8. Entonces esta coordenada de acá viene a ser 8. Y si esto es 8, para B, la rapidez que va a tener B es igual a la tangente del ángulo θ. Pero la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto, que vale 4, entre el cateto adyacente, que vale 8. Y 4 entre 8 es igual a 0,5 metros por segundo. Ya tengo la rapidez de A y tengo la rapidez de B, y es justamente lo que nosotros necesitábamos por esta parte. Entonces 0,5 más 0,5 multiplicado por el tiempo t es igual a 10. 0,5 más 0,5 viene a ser 1 multiplicado por t es igual a 10. Y acá encontramos que el tiempo para que estén separados 2 metros por segunda vez es igual a 10 segundos. Se está dando la ecuación de una partícula que se mueve a lo largo del eje X y me está pidiendo calcular la velocidad, y esa velocidad para el instante t igual a 4 segundos. Recuerda que para encontrar la velocidad necesito saber cuánto vale su velocidad inicial, cuánto vale su aceleración, y eso lo puedo calcular a partir de esta ecuación del movimiento. Como acá me doy cuenta que el exponente del tiempo viene a ser 2, entonces esto es una ecuación cuadrática, y recuerda de la teoría, esto corresponde a una ecuación del MRUB. Vamos a comparar con dicha ecuación. Entonces, comparando con la ecuación del MRUB, en donde nos decía la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Simplemente vemos y nos damos cuenta que la posición inicial de la partícula, fíjate, es igual a la posición más 10 metros. ¿Qué más? La velocidad inicial de la partícula, esta velocidad inicial, mira, compara, es más 2 metros por segundo. Y la aceleración de la partícula, ojo, el coeficiente de t cuadrado es un medio de la aceleración, pero acá el coeficiente viene a ser 1, pero 1 es el resultado de dividir la aceleración entre 2, por lo tanto esta aceleración viene a ser más 2 metros por segundo. Como ya encontré cada una de las magnitudes y me está pidiendo la velocidad, entonces ahora tú dices, se sabe que la ecuación de la velocidad del MRV es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces voy a reemplazar, la velocidad es igual a la velocidad inicial más 2 más la aceleración, pero la aceleración también es positiva, por el tiempo vale 4. 2 por 4, 8 y 2 hacen 10. Por lo tanto, la velocidad que va a tener esa partícula luego de los 4 segundos es más 10 metros por segundo. Y esto sería la respuesta a la pregunta número 6. La pregunta 7 me está dando el comportamiento de la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve a lo largo de una línea horizontal. Y en función de esta gráfica me está preguntando, valide si estas proposiciones son verdaderas o falsas. La primera me dice si la aceleración tiene módulo 5 metros por segundo al cuadrado. La segunda proposición, si en el intervalo de tiempo de 0 a 3 el recorrido vale 30 metros. Y la tercera proposición me dice si la ecuación de la velocidad es 3 más 5 veces el tiempo. Para responder la primera proposición, recuérdate de la teoría, cuando nosotros teníamos una gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente de esta recta
que era la tangente de este ángulo, me daba la aceleración. Entonces lo que nosotros hacemos por acá, primero, es que la aceleración es igual a la tangente de alfa. Pero tangente de alfa lo podemos evaluar en este triángulo. Recuerda que tangente de alfa es el cateto opuesto, y este cateto opuesto sería 18 menos 3, 15. Esto sería 15. Entre el cateto adyacente, desde 0 hasta 3, voy a tener 3. Y me voy a dar cuenta entonces que la aceleración es igual más 5 metros por segundo al cuadrado. El signo de la aceleración lo único que nos está indicando es que la dirección es a la derecha. Esta proposición me dice el valor de la aceleración. Su valor viene a ser 5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta primera proposición sería verdadera. Segunda proposición nos dice, para el intervalo de 0 a 3 su recorrido vale 30 metros. En la teoría de gráficas de velocidad versus tiempo, habíamos llegado a una conclusión bastante importante, que si yo quiero calcular el recorrido o quiero calcular la distancia, lo podía evaluar como el área, ¿sí?, de la gráfica por debajo de esa función. Entonces, si yo quiero el recorrido desde 0 hasta 3, sería, ¿no?, vamos a calcular ese recorrido y lo voy a realizar por acá. El recorrido en ese intervalo de tiempo que nos están pidiendo sería el área de esta figura. Esa figura, si te das cuenta, sería un trapecio cuya base menor vale 3, base mayor vale 18 y la altura vale 3. Y el área del trapecio es semisuma de bases, 3 más 18 sobre 2, multiplicado por la altura que viene a ser 3. Entonces este recorrido sería 3 más 18, 21, entre 2, 10,5, por 3, 31,5. Entonces es 31,5 metros. Pero esa proposición me dice que vale 30. Entonces esto de acá es una proposición falsa. Tercera proposición, me dice la ecuación de la velocidad. Recuérdate que la ecuación de la velocidad del MRV, que lo hemos ya desarrollado también en el ejercicio anterior, era igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Profesor, ¿dónde está la velocidad inicial? Está acá, mira, la velocidad inicial, 3. La aceleración, acabo de calcular la aceleración, ¿cuánto vale? 5. 3 más 5, el tiempo queda como variable, 3 más 5t. Entonces, esto sería la ecuación de la velocidad para dicha partícula. Y esta tercera proposición, fíjate, me dice 3 más 5 veces t, y coincide con lo que nosotros acabamos de encontrar. Por lo tanto, esta proposición sería verdadera. Entonces, la secuencia sería verdadero, falso, verdadero. Y eso lo encontramos en la alternativa A.